Para estudiar la revolución copernicana desde la perspectiva de filosofía, historia de la ciencia y la tecnología, no vamos a abordar en sí el estudio de la teoría porque esto es propio del campo disciplinar de otras áreas, sino que lo vamos a mirar, a enfocar desde un ángulo diferente. Vamos a comenzar recordando quién fue Copérnico para poder contextualizar mejor el desarrollo de esta idea. Fue un astrónomo polaco que nació en 1473 y falleció en 1543. Fue conocido por su teoría heliocéntrica, según la cual el Sol se encuentra inmóvil en el centro del universo y la Tierra gira alrededor de él. La teoría fue desarrollada en los primeros años de la década de 1500, pero se publicó años después. Se oponía a la teoría de Ptolomeo, que estaba entonces vigente, según la cual el Sol y los planetas giran alrededor de una Tierra fija. Al principio, Copérnico dudó en publicar sus hallazgos porque temía las críticas de la comunidad científica y religiosa de su época. A pesar de la incredulidad y rechazo iniciales, hoy podemos decir que el sistema de Copérnico pasó a ser el modelo del universo más ampliamente aceptado a finales del siglo XVII. Si nos situamos en la época en la que vivió Copérnico, es decir, él nace a finales del siglo XV y muere en el siglo XVI, en 1543 específicamente, nos damos cuenta que es un pensador, es un científico de la época de la Edad Moderna. Y durante la Edad Moderna es cuando se produce la separación de la filosofía de las ciencias particulares. Por supuesto que esto fue un largo proceso que no se dio de forma uniforme en todas las comunidades científicas ni en todos los países. Entonces acá vemos cómo todavía con resabios de la Iglesia Católica, que había sido especialmente trascendente en la etapa de la Edad Media, en la cual recién se separa la teología de la filosofía, vemos cómo está toda esta dificultad que va a encontrar Copérnico para poder publicar sus ideas, animarse a difundirlas. Pero no es porque en sí la Iglesia lo fuera a criticar o a perseguir, sino que si conectamos con otra idea, con la noción de carga teórica de la observación de Popper, y decimos así que el observador no es un papel en blanco en el que se refleje de una vez toda la realidad tal como es con sus características observables, sus conceptos y sus significados. No es un espejo, sino que cuando, por ejemplo, observamos un planeta, diría Copérnico, necesariamente tenemos que poseer previamente el concepto de planeta, de asteroide, etcétera, y el significado del mismo, y toda una teoría acerca de cómo funciona el universo. También podemos, desde este punto de vista, pensar que la carga teórica implica en los instrumentos y los métodos, porque, por ejemplo, al utilizar un cierto instrumental astronómico, tengo que confiar en la precisión de ese instrumental que estoy utilizando. Entonces hay una carga teórica sobre la parte instrumental también. Bien, entonces si yo observo esta carga teórica de la observación, tengo que pensar en la cosmovisión copernicana. ¿Quién fue? ¿Qué había vivido? ¿Cómo lo influyó? Él tenía una formación académica muy variada. En 1491 comenzó a estudiar la carrera de Humanidades en la Universidad de Cracovia. En enero de 1497 comenzó también sus estudios de Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia, alojándose en casa de un profesor de matemáticas que contribuyó al interés de Copérnico por la geografía y la astronomía. Nótese la formación y la influencia de personas notables. En 1500 Copérnico se doctoró en astronomía en Roma y al año siguiente obtuvo permiso para estudiar medicina en Padua, pero sin concluir estos estudios se licenció en Derecho Canónico en la Universidad de Ferrara en 1503 y regresó a Polonia. Por eso no tenemos que simplificar el estudio pensando que fue perseguido, sino que también su propia visión, su propio pensamiento influye. Él fue fiel a la doctrina católica toda su vida por convencimiento. Un tío suyo era obispo y era quien lo había impulsado a todos estos estudios. Incluso tenía muchos amigos dentro de la Iglesia Católica y un cardenal notorio lo impulsó a divulgar sus teorías. Incluso podemos decir que la obra
de Copérnico, que en su momento fue proscripta por la Iglesia, tenía una dedicación al Santísimo Señor Pablo III, que era obispo de Roma en aquel momento. Pero, ¿qué pasaba? Esta teoría científica que plantea Copérnico, recordemos que una teoría científica es un conjunto de conceptos, incluyendo abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables que, sumadas a leyes científicas, expresan las relaciones que surgen de las observaciones de dichos conceptos. No fue planteada como una mera hipótesis, como podríamos nosotros decir, y que esto puede ser refutado, falsado, que evoluciona. Si lo miramos desde la perspectiva de Kuhn, podríamos decir que el paradigma previo a Copérnico era el tolemaico, es decir, que estaba la teoría geocéntrica y que se detectan ciertas anomalías. Esto produce una revolución científica con un cambio de paradigma, se plantea el paradigma copernicano y una vez que la comunidad científica lo acepta después de un largo periodo, fijémonos que al comienzo dijimos que era a finales del siglo XVII, se produce un periodo de ciencia normal en que la comunidad científica acepta este paradigma. Pero bien, ¿qué sucedía? Copérnico no lo presentó como una mera hipótesis que pudiera ser rebatida. Si bien la teoría copernicana aplica un método científico en el cual tengamos en cuenta que hay dos pilares claves, la reproducibilidad y la falsabilidad o refutabilidad, si bien responde al principio de la reproducibilidad, que es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, y se basa en el pilar de la comunicación y la publicidad de los resultados obtenidos. ¿Qué pasaba? Por el contexto en el que esto sucede, él no se anima a dar a publicidad, y esto justamente no responde a lo que mucho tiempo después hablamos de el falsacionismo, es decir, esta posibilidad de que una proposición científica pueda ser susceptible de ser falsada o refutada. Justamente por la falta de publicidad, por el contexto, por el temor de la reacción de la comunidad científica acreditada y de la Iglesia, no responde a estos parámetros que hoy tiene el método científico, no quizás en aquel momento. Y fue su editor, Andreas Osiander, que era luterano, nacido en Alemania, quien lo publica poco antes de la muerte de Copérnico. ¿Por qué él lo pudo plantear? Porque se dio cuenta que la Iglesia no tenía ningún inconveniente en aceptar otros modelos distintos del geocéntrico para salvar las apariencias que presentaba las dificultades del modelo tolemaico. El problema no estaba en sí en la propia teoría, sino en el carácter que se le pretendiera dar. Si se presentaba como un conjunto de cálculos coincidentes con las observaciones, entendidos como un mero artificio matemático y no como un reflejo de la realidad, la Iglesia no podía poner ningún obstáculo, más bien lo contrario, ya que el modelo copernicano presentaba mayores ventajas que el tolemaico, entre ellos la sencillez de los cálculos. Esto nos remite a pensar en el criterio de simplicidad que mucho tiempo después plantea Descartes. Pero en la cosmovisión copernicana esto no era así, no era su pretensión. Para él el movimiento de la Tierra alrededor del Sol era un hecho físico real y no un artificio matemático. Mucho más lejos, después llegó Galileo, que ni siquiera quiso admitir el carácter hipotético de la teoría, simple y llanamente se trataba de la verdad. Hoy muchos científicos y profesores de ciencias tienden a exponer sus conocimientos como modelos explicativos, sabiendo que puedan ser falsados. Popper nos podría decir, si miramos desde su ángulo a Copérnico, que respecto a la tesis de la diferencia de categoría, que un enunciado científico es una expresión lingüística, una oración descriptiva, en tanto que la observación es una vivencia, un contenido o estado mental de una mente individual, algo de naturaleza diferente. La observación es incontrastable y única. Pensemos que lo que yo veo, lo que Copérnico específicamente observaba al hacer sus observaciones astronómicas, no se pueden exteriorizar de la mente, está interno en cuanto a lo que él veía y los procesos neurológicos de procesar esa información. Por eso no puede ser juzgado objetivamente, en tanto que el lenguaje es público y objetivo, diría Popper, en el sentido de que es contrastable intersubjetivamente. Por eso el proferente, en este caso
Copérnico, quien escribió sus enunciados, muere y luego se pudo seguir debatiendo por las personas que lo quieran discutir racionalmente. Recordemos, Kuhn mantiene algo distinto. Si pensáramos en este punto, no coincidiría con Popper y diría que, según la tesis de la variación radical del significado, que es una tesis semántica, diría que se sacan conclusiones antagónicas a las que él había planteado respecto a Popper, porque el cambio de paradigma en una ciencia madura conlleva un cambio radical del significado tanto de los términos teóricos, que son aquellos que designan entidades y procesos inobservables postulados por las teorías, y de los términos observacionales, que designan algo que es más o menos directamente observable. Esto es, el significado de cada término está determinado por el paradigma y el científico normal no puede sustraerse a ello. Si enfocamos la revolución copernicana desde el criterio de coherencia de Wittgenstein, podemos ver que esa verdad que planteaba Copérnico, se entiende que existe esa verdad como una relación de concordancia entre el lenguaje y su referente extralingüístico. Es decir, si lo que expresa, si lo que dice la teoría copernicana coincide con el referente extralingüístico, es decir, con el sistema planetario, entonces hay un criterio de coherencia. Y en cuanto al criterio de éxito explicativo, podemos ver que la capacidad predictiva de la ciencia y de transformación del mundo a través de los instrumentos le ha dado a la ciencia la particularidad de alcanzar los objetivos de llegar al conocimiento con eficacia instrumental. Esto lo podemos encontrar ampliamente desarrollado en el trabajo de Antonio Diegues Lucena en las explicaciones del éxito de la ciencia. Y esa capacidad predictiva era mejor en el modelo copernicano que en el tolemaico, además de más sencillo que habíamos referenciado con respecto a lo que hubiera tenido una mirada de Descartes. El modelo de Copérnico permitía explicar fácilmente el aparente movimiento de avance y retroceso que describen los planetas en el firmamento. De esta manera pudo desecharse la teoría de Ptolomeo con toda su carga de complicación y los reajustes que había sufrido. Hasta ese momento los navegantes y astrónomos disponían de un método mucho más sencillo para calcular sus movimientos. Bastaba suponer que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Si enfocamos la teoría copernicana desde la perspectiva de Carnap en cuanto al cambio teórico, podemos ver que se puede tratar de hacer una reducción, es decir, de cómo pasar de los términos de la ciencia a los denominados términos observacionales. Carnap planteaba que se podía hacer que una oración teórica, si tenía consecuencias observacionales, pudieran contrastarse observacionalmente. Y esto, en cierta forma, es lo que se plantea con esta teoría astronómica que se puede observar desde otra perspectiva más práctica. Ahora bien, todo esto produjo un gran progreso científico y tecnológico. Si pensamos que la ciencia y la tecnología son procesos sociales, siguiendo a lo que explica el profesor Jorge Núñez Hover, podemos ver que la racionalidad implica la capacidad de subordinar las teorías a los hechos de la realidad y realizar las selecciones teóricas a partir de la evidencia empírica y teórica. En cierta forma, podemos concluir que Copérnico planteaba que su teoría la teoría de sus hechos estaba implicado en la realidad y que esto no era lo que sucedía con el tema del planteo de Ptolomeo. El éxito explicativo que tuvo Copérnico fue justamente visible en el ámbito de la geografía, de la astronomía, entre otros campos disciplinares.